Los informes de autopsia y los certificados de defunción pueden revelar verdades inquietantes sobre los momentos finales y las luchas ocultas de personas famosas. En este video, exploraremos detalles escalofriantes descubiertos en las autopsias y certificados de defunción de varias celebridades. Entremos con respeto y empatía en estos hallazgos trágicos. Heather O'Rourke. Heather O'Rourke, la estrella infantil angelical de Poltergeist, tenía un futuro prometedor que fue truncado a la edad de 12 años. Su muerte en 1988 conmocionó a Hollywood. Estaba aparentemente sana, pero de repente enfermó gravemente en 48 horas. Según su certificado de defunción, Heather murió de una obstrucción intestinal aguda que llevó a un shock séptico y a un paro cardíaco. Resultó que tenía una estenosis intestinal congénita no diagnosticada. La condición de repente causó una obstrucción y una infección furiosa que su cuerpo no pudo combatir. Curiosamente, había sido diagnosticada erróneamente con la enfermedad de Crohn el año anterior. Los cirujanos intentaron salvarla, pero el choque tóxico fue demasiado grave. La autopsia de Heather reveló este defecto subyacente que había pasado desapercibido, haciendo su fallecimiento aún más desgarrador. La tragedia de perder a alguien tan joven por una condición tratable llevó a preguntas sobre señales de advertencia perdidas. Este caso sigue siendo un ejemplo aleccionador sobre la importancia de un diagnóstico adecuado en niños. David Carradine, actor. David Carradine fue encontrado muerto en el armario de un hotel en Bangkok en 2009 bajo circunstancias extrañas. La autopsia concluyó que Carradine murió por asfixia. No pudo respirar. La forma en que su cuerpo estaba atado indicaba una muerte accidental durante un acto peligroso de asfixia autoerótica, aparentemente buscando una emoción solitaria, y probablemente perdió el conocimiento y se asfixió. Sus manos fueron encontradas atadas por encima de su cabeza, un detalle que alejaba aún más de la causa inicial de muerte. Fue una tragedia impactante y privada. La muerte de Carradine se convirtió en una oscura advertencia. El médico forense dictaminó oficialmente que fue una muerte accidental por asfixia. Amy Winehouse. En julio de 2011, Amy Winehouse, cantante de soul de 27 años, fue encontrada inconsciente en su Londres, en casa. Su autopsia reveló que murió de intoxicación aguda por alcohol. La concentración de alcohol en sangre de Winehouse era de 416 miligramos por decilitro, más de 5 veces el límite legal para conducir. Después de un periodo de sobriedad, había vuelto a beber en exceso, y la borrachera abrumó su cuerpo. No había drogas ilegales en su sistema. Fue el alcohol solo lo que resultó fatal. El forense registró un veredicto de muerte por desventura. Su doctor le había advertido sobre los peligros de beber en exceso después de la abstinencia, advertencias que lamentablemente no fueron atendidas. Fue un resultado increíblemente trágico para alguien con una voz tan emotiva y un talento brillante. Su fallecimiento refuerza cuán letal puede ser la adicción al alcohol no tratada, incluso para alguien tan joven como de 27 años. Michael K. Williams, querido actor. Michael K. Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn en septiembre de 2021 a la edad de 54 años. El médico forense determinó que Williams murió por intoxicación aguda con drogas, una sobredosis accidental. Su informe toxicológico mostró un cóctel mortal de fentanilo, parafluorofentanilo, heroína y cocaína en su sistema. En otras palabras, el lote de medicinas que tomó estaba mezclado con poderosos opioides, incluyendo fentanilo y su peligroso análogo. Esta combinación apagó su cuerpo. Williams había sido abierto sobre sus luchas pasadas con la adicción, haciendo su recaída y muerte aún más trágicas. El informe de la autopsia pintó el cuadro de un hombre talentoso atrapado por poderosos narcóticos, una mezcla lo suficientemente potente como para detener su corazón. Su certificado de defunción confirma que fue una sobredosis accidental, mostrando que incluso alguien más grande que la vida no era inmune a la epidemia de opioides. Su fallecimiento subrayó que la crisis de opioides puede afectar a cualquiera. George Michael, ícono pop. George Michael murió tranquilamente a los 53 años el día de Navidad de 2016. Tomó unos meses y más pruebas para resolver el misterio. En marzo de 2017, un forense reveló que George Michael murió por causas naturales. Específicamente, insuficiencia cardíaca, provocada por miocardiopatía dilatada con miocarditis, junto con un hígado graso. En esencia, la enfermedad del corazón y del hígado causaron su muerte prematura en ese día festivo. Años de vida dura y posible consumo de alcohol habían dañado silenciosamente su músculo cardíaco. El corazón de George Michael simplemente falló, una nota final sombría para una vida de música vibrante. En cierto sentido, fue misericordioso que su muerte fuera pacífica y no debida a escándalo o juego sucio. Hubo una tristeza generalizada, pero también alivio de que no sufrió daño externo alguno. Heath Ledger. Heath Ledger estaba en la cúspide de su carrera cuando fue encontrado muerto en enero de 2008 a la edad de 28 años. Su autopsia reveló un error fatal.
Heath había sufrido una sobredosis accidental de un cóctel de medicamentos recetados. Informó que Ledger murió por intoxicación aguda, causada por los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, diazepam, alprazolam y doxilamina. Ninguna de estas medicinas por sí solas era una dosis letal, pero juntas ralentizaron su respiración y corazón a un grado mortal. La autopsia no encontró evidencia de lesiones. Su cuerpo simplemente sucumbió a los efectos sedantes de esta medicina. Combinación. Heath probablemente no se dio cuenta de lo peligroso que podía ser mezclar estos medicamentos. Su muerte fue declarada accidental, un trágico caso de polifarmacia con un resultado fatal. La impactante pérdida de un actor tan prometedor sirvió como llamado de atención sobre la seguridad de los medicamentos recetados. La muerte de Heath Ledger se convirtió en un trágico cuento de advertencia. Junior Seau, leyenda de la NFL. Junior Seau se quitó la vida en 2012, dejando a sus fans y familia buscando respuestas. El hombre de 43 años murió por una herida de bala autoinfligida en el pecho. Esta enfermedad cerebral degenerativa, causada por traumatismos repetitivos en la cabeza, es conocida por provocar cambios de humor, pérdida de memoria, depresión e impulsividad. Los científicos del Instituto Nacional de Salud que examinaron el cerebro de Seau encontraron el daño característico de la ETC. Años de conmociones cerebrales en el fútbol habían llevado a una lesión cerebral grave que probablemente contribuyó a su deterioro mental y desesperación. Seau incluso decidió dispararse en el pecho, posiblemente para que su cerebro pudiera ser estudiado. La decisión permitió a los doctores confirmar el diagnóstico de la encefalopatía traumática crónica. Su certificado de defunción menciona la herida de bala, pero el verdadero culpable puede haber sido el trauma que su cerebro sufrió en el campo. La causa de la muerte de Junior Seau, con una herida en el pecho que preservó su cerebro para estudio, se convirtió en un catalizador para debates sobre la salud mental en los deportes y los riesgos ocultos a largo plazo de las conmociones cerebrales. Natalie Wood, actriz. Natalie Wood se ahogó cerca de la isla Santa Catalina en 1981, bajo circunstancias que aún se debaten. Tenía 43 años. El fallo original fue ahogamiento accidental, pero su autopsia planteó preguntas inquietantes. El forense notó moretones en los brazos y muñecas de Natalie y abrasiones en su cuello y cuerpo que no coincidían del todo con una simple caída por la borda. Estas lesiones sugerían que podría haber sido lastimada o haber estado involucrada en una lucha antes de caer al agua. Décadas después, en 2012, el forense del condado de Los Ángeles cambió oficialmente la causa de muerte de Wood a ahogamiento y otros factores indeterminados, reconociendo las persistentes preguntas sobre cómo terminó Natalie en el océano. El informe actualizado indicó que algunos de los moretones no eran necesariamente consistentes solo con un trauma por accidente acuático. En términos más claros, su autopsia reveló que tenía moretones inexplicables que planteaban la posibilidad de un juego sucio o una agresión. Los momentos finales de Natalie Wood probablemente fueron caóticos y la autopsia solo pudo iluminar parcialmente lo que sucedió. La intriga alrededor de su muerte continúa incluso ahora, pero la autopsia dio lo más cercano a una respuesta que podemos obtener. Lucille Ball, ícono de la comedia. Lucille Ball murió en 1989 a la edad de 77 años, debido a una inesperada ruptura del corazón, pocos días después de someterse a una cirugía cardíaca mayor. Lucy se había sometido a una cirugía de reparación de la aorta de emergencia 8 días antes de su muerte. Inicialmente, parecía que la cirugía había salido bien, pero su cuerpo tenía una sorpresa sombría. Sufrió una ruptura de su aorta abdominal. Esencialmente, su aorta estalló, causando una hemorragia interna masiva. La autopsia confirmó esa causa de muerte, pero también descubrió un detalle revelador. Durante años, Lucille Ball había estado usando un inhalante recetado para aliviar el dolor en el pecho. El hecho de que Lucy dependiera de él, ya en 1984, indicaba que tenía una enfermedad cardíaca significativa, mucho antes de su cirugía. De hecho, el forense encontró evidencia de necrosis medial quística en su aorta, un debilitamiento de la pared aórtica que la predispuso a desgarro. El desgarro lento de su aorta que comenzó antes de su operación terminó en lo que un médico llamó una explosión aórtica. Los problemas cardiovasculares a largo plazo de Lucy contribuyeron a la ruptura catastrófica. Era conmovedor que alguien que hizo reír al mundo estuviera luchando en silencio con serios problemas cardíacos bajo todo eso. El certificado de defunción de Lucille Ball menciona la ruptura aórtica como la causa inmediata. John Bonham, baterista de Led Zeppelin. Bonham murió en 1980 después de un día épico de beber, y su autopsia dejó en claro la causa de manera dolorosa. Bonham, de 32 años, había consumido aproximadamente 40 medidas de vodka en un lapso de alrededor de 12 horas. Lo llevaron a la cama para dormirlo, pero nunca despertó. El forense de East Berkshire determinó que Bonham murió al inhalar su propio vómito tras un consumo excesivo de alcohol. Una prueba mostró un contenido de alcohol en sangre de 276 miligramos por cada 100 mililitros en una muestra tomada de su cuerpo, incluso horas después de haber dejado de beber, un nivel peligrosamente alto. El exceso de alcohol hizo que Bonham perdiera la conciencia profundamente y suprimiera el reflejo nauseoso normal. Trágicamente, esencialmente murió asfixiado con el contenido de su estómago.
La muerte fue considerada accidental, una consecuencia directa de razonamiento. La autopsia de Bonham describió la escena en detalle. No se encontraron rastros de medicamentos en su sistema. Fue puramente alcohol. Led Zeppelin decidió que no podían continuar sin él, lo que efectivamente puso fin a la banda. La muerte de Bonham fue un recordatorio contundente de que incluso un dios del rock podía ser mortalmente vulnerable a los excesos ordinarios. Anna Nicole Smith, modelo y personalidad de la televisión de realidad. Anna Nicole Smith tenía solo 39 años cuando murió en febrero de 2007 y su autopsia reveló una situación letal de polifarmacia. Había estado luchando contra una gripe estomacal y el dolor de lesiones recientes. El examinador médico dictaminó que su muerte fue una sobredosis accidental de una combinación de medicamentos, varios benzodiazepinas como Ativan y Valium, el relajante muscular Soma, y otros. Entre estos, se encontró el sedante hidrato de cloral en niveles elevados y jugó un papel importante en deprimir su sistema nervioso. Juntas, ralentizaron su respiración hasta que su cuerpo no pudo sostener la vida. De hecho, había desarrollado una fiebre de 105 grados debido a una inyección infectada solo unos días antes de su muerte, pero se negó a ir al hospital. Su autopsia no señaló evidencia de juego sucio. También estaba afligida por la repentina muerte de su hijo de 20 años solo meses antes, lo que puede explicar el uso intensivo de estos medicamentos. El fallecimiento de Anna Nicole reflejó de manera inquietante el de su ídolo, Marilyn Monroe. Fue un recordatorio grave de que los medicamentos con receta, incluso cuando se obtienen legalmente, pueden ser tan peligrosos como las drogas callejeras cuando se usan incorrectamente. Marilyn Monroe, icono de Hollywood. Marilyn Monroe murió a los 36 años en agosto de 1962 y su autopsia dejó poca ambigüedad. La causa de la muerte fue envenenamiento agudo. Tenía niveles extremadamente altos del sedante nembutal y cloral hidratado en su sangre. Había aún más pentobarbital en su hígado, lo que indicaba que se había ingerido una gran dosis. Estos niveles estaban muy por encima de los rangos terapéuticos y claramente en la zona fatal. No había señales de violencia en su cuerpo, y se encontraron frascos de pastillas vacíos junto a su cama. Marilyn tenía un historial conocido de depresión e intentos previos de sobredosis, lo que apoyaba la conclusión de intencional sobredosis. Su certificado de defunción dice, intoxicación aguda por barbitúricos, autoadministrada. Esta expresión clínica oculta la trágica pérdida de un ser humano vulnerable detrás de la imagen glamorosa. Su caso sigue siendo uno de los más notables. Murió en diciembre de 2009, y los hallazgos de la autopsia fueron tanto complejos como desconcertante. El forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa principal de muerte de Britney fue neumonía, con factores secundarios de anemia severa por deficiencia de hierro y intoxicación por múltiples drogas. Britney había estado enferma con síntomas similares a la gripe durante días, y ella se automedicaba con una variedad de medicamentos de venta libre y de prescripción. Ninguno de estos medicamentos estaba en la dosis de sobredosis individualmente, y notablemente no se encontraron drogas ilegales en su sistema. Pero sus efectos combinados, junto con su estado debilitado, crearon una tormenta perfecta. Esencialmente, Britney estaba muy enferma, muy débil y sedada por medicamentos. Su cuerpo no pudo soportarlo. Sufrió una insuficiencia respiratoria en el baño de su casa en Hollywood Hills. En los meses posteriores a su muerte, sorprendentemente, el esposo de Britney, Simon Monjack, murió en la misma casa de una enfermedad similar. Esto alimentó la especulación de que el moho tóxico en su hogar podría haber sido un factor contribuyente. La conclusión oficial fue que una enfermedad tratable se volvió mortal cuando se combinó con otros factores de salud. Un resultado verdaderamente trágico e inesperado para alguien tan joven. La doble tragedia de la muerte de ella y su esposo aún genera preguntas, pero en última instancia, resalta cuán rápidamente una infección puede escalar si no se aborda correctamente. Bruce Lee, superestrella de las artes marciales. Bruce Lee murió repentinamente en 1973 a la edad de 32. Su autopsia indicó que sucumbió a un edema cerebral, hinchazón del cerebro, posiblemente debido a una reacción adversa a un medicamento que tomó. El día de su muerte, Lee había tomado Equagesic para un dolor de cabeza, y se cree que esto desencadenó una reacción alérgica o idiosincrática severa. La autopsia señaló que su cerebro se había hinchado dramáticamente, lo que causó una acumulación fatal de presión dentro de su cráneo. En ese momento, el forense calificó su muerte como muerte por desafortunada aventura, indicando un accidente debido a una reacción inesperada al medicamento. Curiosamente, Bruce había colapsado 2 meses antes con convulsiones y fue diagnosticado con edema cerebral también en ese momento. Los doctores lograron salvarlo esa vez. En años posteriores, algunos expertos teorizaron que un golpe de calor podría haber contribuido a su colapso. La causa seguía siendo el edema cerebral de la Equagesic. La repentina muerte de Bruce Lee por una simple pastilla para el dolor conmocionó al mundo. Mostró que incluso un hombre joven y en excelente forma física podría tener una reacción fatal a algo aparentemente rutinario. No importa cuántas teorías surjan, la simple realidad es que la hipersensibilidad a un medicamento afectó a uno de los hombres más en forma del mundo. Bobby Christina Brown,
La única hija de la cantante Whitney Hughes, la artista Bobby Brown falleció trágicamente en 2015 a los 22 años de una manera inquietantemente similar a la de su madre. Bobby Kristina pasó casi 6 meses en coma. Su autopsia reveló que desarrolló neumonía lobar y daño cerebral por la inmersión prolongada, con intoxicación por drogas como un factor contribuyente subyacente. Las pruebas de toxicología encontraron marihuana, alcohol, medicamentos sedantes y morfina en su sistema. El forense señaló que la morfina podría haber sido un subproducto del uso de heroína, aunque esto no pudo ser confirmado. La combinación de sustancias probablemente hizo que Bobby Kristina perdiera el conocimiento en la bañera. La causa oficial de la muerte fue catalogada como neumonía debido a casi ahogamiento con intoxicación por drogas como factor contribuyente. La forma de la muerte, ya sea accidental o de otra manera, fue un eco casi inquietante de la propia desaparición de Whitney Houston 3 años antes. Los paralelismos trágicos entre los destinos de Bobby Kristina y su madre hicieron que la pérdida fuera aún más difícil de soportar para su familia. El certificado de defunción finalmente cita neumonía e inmersión, haciendo de ello un resumen frío y clínico de una tragedia que cautivó al público. Tupac Shakur. El rapero Tupac Shakur fue asesinado a tiros a los 25 años en un tiroteo desde un coche en septiembre de 1996 en Las Vegas. Luchó por su vida durante 6 días en el hospital antes de sucumbir a sus heridas. La autopsia de Tupac proporcionó detalles impactantes del daño que sufrió. Le dispararon 4 veces, una en el brazo derecho, una en el muslo derecho y 2 en el pecho. Entró en su torso por el lado derecho y atravesó varios órganos vitales. Perforó un pulmón y un vaso sanguíneo principal. Y luego se alojó en su hombro después de rebotar en su cuerpo. Otra bala en el pecho rozó la cavidad torácica sin causar daño fatal. A pesar de múltiples cirugías para tratar de salvarlo, las lesiones internas eran demasiado extensas. Un detalle inusual de la autopsia de Tupac fueron sus estadísticas físicas. Su peso registrado era alrededor de 215 libras, lo cual sorprendió a muchos que pensaban en su complexión como más delgada. Esta discrepancia ha alimentado algunas charlas conspirativas. La causa oficial de muerte fue múltiples heridas de bala y se consideró un homicidio. La autopsia de Tupac dejó al descubierto la violencia de su final y cerró el libro sobre una vida de conflicto. Su muerte, junto con la de Biggie, marcó el clímax de una era violenta en el hip hop. Biggie Smalls, The Notorious B.I.G. 6 meses después del asesinato de Tupac, Christopher Wallace, también conocido como The Notorious B.I.G., rival de rap de Tupac en la costa este, también fue asesinado en un tiroteo desde un coche. Tenía 24 años. Cuando su autopsia se reveló 15 años después, en 2012, mostró que Biggie fue alcanzado por 4 balas, pero solo una fue mortal. Fue alcanzado en el antebrazo izquierdo, en la espalda, en el muslo exterior izquierdo y en la cadera derecha. Las 3 primeras heridas no eran mortales. La 4ª bala que impactó en su cadera fue la fatal. Entró por su costado y viajó hacia arriba a través de su cuerpo, atravesando su colon e hígado, luego golpeando su corazón y pulmón izquierdo. Esa bala finalmente se alojó en su área del hombro izquierdo después de causar daños catastróficos. La muerte habría llegado en cuestión de minutos por esas heridas internas. La muerte de Biggie fue considerada un homicidio, al igual que la de Tupac. Su asesinato también sigue oficialmente sin resolver. La autopsia proporcionó un relato frío y clínico de cómo un joven padre talentoso fue brutalmente abatido. El caso de Biggie, al igual que el de Tupac, es un recordatorio sombrío de que el final de la historia no siempre es claro. Ambos asesinatos permanecen oficialmente sin resolver, envolviéndolos en una tristeza persistente. Steve Irwin, estrella de la televisión de vida salvaje en Australia. Steve Irwin, conocido mundialmente como el intrépido cazador de cocodrilos, murió en un extraño accidente en septiembre de 2006 que conmocionó al mundo. Irwin, de 44 años, estaba buceando en aguas hasta el pecho en la Gran Barrera de Coral, filmando un documental cuando una raya sorprendida lo golpeó repentinamente con su espina caudal. Perforó directamente el pecho de Irwin como un cuchillo caliente en mantequilla, según el camarógrafo que estaba con él. La púa perforó el corazón de Irwin, causando una herida masiva de 2 pulgadas de ancho sobre su corazón, y murió en minutos. Mientras lo llevaban de vuelta al barco, Irwin levantó la vista y dijo, «Me estoy muriendo», que fueron sus últimas palabras. La autopsia más tarde confirmó que la causa de la muerte fue un trauma penetrante en el pecho causado por la púa de la raya, esencialmente una herida de apuñalamiento directamente al corazón. Una lesión por fuerza cortante al corazón causada por un animal. Aguijón. La naturaleza extraña de su muerte dejó incluso a expertos en vida silvestre perplejos. La conmoción por el fallecimiento de Irwin resonó en todo el mundo, ilustrando que a veces los accidentes más extraños pueden ocurrirle a cualquiera, sin importar cuán experimentado sea. Prince, leyenda de la música. Prince murió repentinamente en abril de 2016 a la edad de 57 años, y la autopsia reveló más tarde la causa, una sobredosis accidental de fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, decenas de veces más fuerte que la morfina, y resultó que Prince lo había tomado sin saberlo.
Los investigadores encontraron numerosas pastillas falsificadas en su hogar. Medicamento común. Es probable que Prince pensara que estaba tomando un medicamento mucho más débil. En cambio, una pastilla falsa para el dolor le administró una dosis letal de fentanilo, deteniendo su respiración y su corazón. El médico forense no encontró ninguna otra enfermedad o lesión significativa. Fue puramente el efecto del opioide lo que lo acabó. La muerte de Prince fue catalogada como un accidente, con la causa listada como toxicidad por fentanilo. La tragedia de su informe de autopsia es que resalta cómo incluso una superestrella meticulosa puede ser víctima de un suministro de drogas adulterado. También aumentó la conciencia sobre los peligros de los medicamentos falsificados. Su pérdida repentina envió ondas de choque a través de la industria musical, subrayando que la epidemia de opioides no perdona ni siquiera a las personas más vigilantes. Michael Jackson. La muerte de Michael Jackson, el rey del pop de 50 años, en junio de 2009 sumió al mundo en un dolor colectivo, y los detalles descubiertos por su autopsia fueron tan sorprendentes como trágicos. El forense de Los Ángeles dictaminó que la muerte de Jackson fue un homicidio debido a una intoxicación aguda por propofol, con las benzodiazepinas como factores contribuyentes. En términos cotidianos, la estrella del pop fue asesinada por un potente anestésico quirúrgico administrado en su casa como ayuda para dormir. El día que murió, una sobredosis de propofol, combinada con otros sedantes, provocó que Jackson dejara de respirar. Jackson había estado usando propofol bajo el cuidado de su médico para su insomnio crónico. La autopsia también señaló que el cuerpo de Jackson mostraba signos de tratamiento médico a largo plazo. Tratamiento. Sus brazos estaban cubiertos con marcas de punción consistentes con inyecciones frecuentes por vía intravenosa, esencialmente marcas de goteo intravenoso y agujas. Su cara y cuero cabelludo tenían cicatrices de cirugías estéticas pasadas, e incluso tenía maquillaje tatuado en su rostro. El forense dictaminó su muerte como homicidio, y el médico personal de Jackson, el Dr. Conrad Murray, fue posteriormente condenado por homicidio involuntario por administrar estos medicamentos de manera incorrecta. El trágico final de Michael Jackson fue un claro ejemplo de mala gestión médica. Su certificado de defunción indica una sobredosis aguda de medicamentos, y los detalles de la autopsia dejaron en claro cuánto había sido comprometida su salud por la dependencia a los medicamentos. Llevó a un mayor escrutinio del papel de los médicos personales en el cuidado ético de pacientes de alto perfil. Anton Yelchin, actor. Anton Yelchin, 27 años, murió en un accidente extraño en junio de 2016 que parecía casi demasiado cruel para ser cierto. Lo encontraron atrapado entre su Jeep Grand Cherokee 2015 y un poste de pilar de ladrillo en su casa de Los Ángeles. El forense confirmó que murió de asfixia traumática por impacto contundente. Esencialmente, su propio auto lo aplastó e impidió que respirara. Los investigadores determinaron que el SUV rodó por su empinada entrada después de que él salió. El pecho de Yelchin fue comprimido por el vehículo de 5.000 libras, causando devastadoras lesiones por aplastamiento que lo llevaron a la muerte en 1 minuto aproximadamente. Su muerte fue declarada un accidente. El escenario era espantoso en su aleatoriedad. Una joven estrella no terminó por enfermedad, sino por un accidente extraño en su propia entrada. Hollywood quedó atónito por la aleatoriedad de la de Yelchin. Muerte. La tragedia destacó que no todas las muertes de celebridades se deben al estilo de vida o problemas de salud. El accidente de Yelchin llevó a muchos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de abordar problemas de seguridad que podríamos pasar por alto en las rutinas diarias.